Desde los estudios de WTMBN en Orlando, Florida, Estados Unidos, presentamos Noticiero Internacional con Alonso García. Es un gusto saludarle hoy viernes 21 de mayo del 2021. Empezamos aquí las noticias con lo más relevante acontecido en Estados Unidos, América Latina y el mundo. Estos son los titulares de la presente edición. La Casa Blanca en Estados Unidos ha calificado el alza récord de inmigrantes como un fenómeno normal y cíclico. En Israel se niegan a aceptar un alto al fuego. Tenemos un informe con Judith Martín, mientras que el uso de las mascarillas provoca debate en Estados Unidos. Colombia sigue atravesando una situación crítica tras 23 días de manifestaciones. Y la Organización Panamericana de la Salud alerta que Latinoamérica requiere urgentemente vacunas. El secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, pidió ayer jueves cese inmediato de los combates entre Israel y grupos palestinos. Tenemos un informe completo desde la Asamblea General de la ONU. Además, la última investigación realizada en Sudamérica nos muestra resultados que son asombrosos en relación a la efectividad de la vacuna CoronaVac del laboratorio chino Sinovac. Y Río de Janeiro finalmente anunció que el Carnaval 2021 se ha suspendido. Y por supuesto, tenemos la nota completa de lo que sucede en el mundo de los deportes con Israel Heredia. Estamos presentando Noticiero Internacional. Un recorrido por los acontecimientos que son noticia en Estados Unidos, América Latina y el mundo. Este es el momento indicado para quedar bien informado. Vamos a los hechos. Gracias, Juanjo Garones. Vamos de inmediato con el desarrollo de las noticias. La mayor alza en 20 años de detención de inmigrantes en la frontera sur de Estados Unidos marca los primeros 4 meses del gobierno del presidente Joe Biden en materia migratoria. Los resultados son cuestionados por la oposición, pero la Casa Blanca considera que los números son la única medición del éxito. Vamos con el informe que tiene Jorge Agobián. En abril, los números de migrantes detenidos tratando de ingresar a la frontera alcanzaron cifras que no se registraban desde hace 20 años. Pero para la Casa Blanca, la medición de la respuesta a la situación va más allá de esos números. Así lo dijo a La Voz de América Taylor Moran, asistente especial para migración de la administración Biden. La migración es un fenómeno normal. Los números suben y bajan por diversas razones. Podrían ser factores de empuje debido a la violencia, podría ser la inestabilidad política, podrían ser desastres naturales o también porque nuestro sistema de inmigración legal está muy desactualizado. Aunque el volumen de migrantes empezó a aumentar desde mediados del 2020, se disparó dramáticamente a principios de este año, coincidiendo con la llegada del presidente Biden al poder. Asimismo, el arribo de menores no acompañados, los únicos a los que la administración Biden ha autorizado a ingresar, generó sobrepoblación en los centros de detención de la patrulla fronteriza, que no estaban preparados para asumir la responsabilidad. Hemos reducido en un 85% la cantidad de niños en instalaciones de la patrulla fronteriza y el tiempo que les toma salir de la patrulla fronteriza. Y además los niños no se quedan, en general, más de 72 horas. La estrategia de la Casa Blanca está enfocada, en parte, en combatir las raíces del problema en Centroamérica, algo que es acogido de manera bipartidista, pero la medición de resultados en la propia frontera es lo que genera duras críticas por parte de republicanos. La asistencia extranjera y el compromiso de Estados Unidos, bien orientados en la región, pueden ayudar a cambiar las condiciones con el tiempo, pero la crisis en la frontera es ahora. Si solo te enfocas en la frontera, no estás abordando por qué la gente viene a la frontera. Entonces, invertir en la región, crear canales legales para que las personas migren, establecer el procesamiento de refugiados en la región, pero también en nuestra frontera. By the continued air and artillery bombardment by the Israeli Defense Forces in Gaza.
El secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, pidió este jueves el cese inmediato de los combates entre Israel y los grupos palestinos al intervenir en la Asamblea General de la ONU en Nueva York. Israel, con sus armas de última generación, está atacando a familias mientras duermen para sembrar la semilla del terror entre nuestro pueblo. No pretende fingir que no fue un error, ni siquiera se disculpa, más bien reafirma que está en su derecho de cometer estos crímenes para matar a personas inocentes y carga a las víctimas con la responsabilidad. Esa es la traducción literal que hemos hecho de lo que dijo el ministro de Asuntos Exteriores palestino Riyad al-Maliki. De hecho, el embajador israelí ante la ONU, Gilad Erdan, abandonó la conferencia durante la intervención de al-Maliki. En palabras posteriores a la reunión, Erdan dijo que Hamas es una organización terrorista yihadista designada internacionalmente que ha disparado más de 4.000 cohetes contra ciudadanos israelíes en los últimos 11 días. Ahora mismo, mientras les hablo, los civiles israelíes están corriendo para encontrar refugio de los ataques indiscriminados de Hamas. Eso es lo que señaló precisamente Erdan. Más de 220 palestinos y 2 israelíes han muerto desde que comenzaron los combates el 10 de mayo. Ante esta situación, Israel se ha negado a aceptar un alto al fuego y continúa atacando el enclave palestino, ignorando las peticiones de paz por parte de la comunidad internacional. El informe con Judith Martín. Pese a los esfuerzos diplomáticos por un alto al fuego, en el 11º día de violencia mortal entre Israel y los grupos armados palestinos, el ejército israelí volvió a bombardear múltiples objetivos del grupo Hamas en el enclave palestino, desde donde, por segunda noche consecutiva, apenas se registraron disparos de cohetes. Esta ofensiva del Estado judío llega luego de que el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, mantuviera una conversación con el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, exigiendo una desescalada bélica y el cese de ataques para poner fin al derramamiento de sangre, algo que la autoridad judía rechazó y prometió seguir adelante hasta que la campaña militar logre su objetivo, que según dijo es el de restaurar la tranquilidad y la seguridad de su pueblo. Paralelamente, el enviado de paz de las Naciones Unidas, Tor Benesland, se encuentra en Qatar, donde se reunirá con miembros del grupo islamista Hamas, quienes dominan la Franja de Gaza, como parte de un esfuerzo por atraer la calma. Además, la Asamblea General de Naciones Unidas celebrará una sesión extraordinaria este jueves para debatir posibles soluciones y estrategias ante el conflicto en Oriente Medio. La sesión especial será el primer encuentro de tan alto nivel celebrado de forma presencial desde que empezó la pandemia, y allí el secretario general de la organización, Antonio Guterres, también dedicará unas palabras a ambos frentes. Mientras, la comunidad internacional sigue esperando el anuncio del cese de la violencia y la llegada de la tregua, el número de fallecidos en Gaza continúa aumentando y ya son al menos 230 las víctimas mortales de este enfrentamiento bélico, de las cuales 65 son niños y los heridos superan el millar. Por su parte, en Israel sigue la misma cifra de los últimos días, 12 fallecidos a causa de los ataques. Nos vamos ahora a Colombia, en donde se sigue realizando actividades de manifestaciones y se ha llegado así al día 23 sin conseguir un acuerdo entre los líderes del paro nacional y el gobierno colombiano. Tenemos un contacto vía Skype con el corresponsal Jair Díaz en Bogotá. Con muestras artísticas, los colombianos protagonizan una nueva movilización pacífica, luego del fallido intento de negociaciones entre el gobierno de Iván Duque y el Comité Nacional del Paro para una salida a la crisis en el país. Lo que ha respondido el gobierno nacional, no solo a las peticiones, sino en términos de la represión a la movilización pública, persistiremos en dos cosas: grandes movilizaciones, ¿cierto?, pacíficas, muy organizadas, de mucho colorido, y persistiremos en buscar una negociación con el gobierno nacional. Centenares de manifestantes se vuelcan a las calles desde el 28 de abril para protestar contra las políticas económicas y sociales del gobierno colombiano. Hoy estamos mostrando que la gente está inconforme, que queremos un mejor bienestar, que el mundo entero sepa qué es lo que está sucediendo en Colombia. El gobierno nos está masacrando, el gobierno
nos está impidiendo que salgamos a la protesta con el fin de amedrentar al pueblo. Entre tanto, el gobierno asegura que tiene la voluntad de negociar con los líderes del paro y que muestra de ello es la garantía que da a los colombianos de la protesta pacífica. Estamos seguros que hay buena voluntad para seguir avanzando, estaremos prestos a seguir interlocutando y vamos a garantizar, por supuesto, como gobierno nacional, la movilidad de todos los colombianos. Y se nos informa desde Houston que Estados Unidos permitirá la entrada por la frontera sur de hasta 250 solicitantes de asilo diariamente. La información con Arnoldo Rojas. Lo que pensé fue quedarme acá. Cuando este padre hondureño intentó cruzar con su hijo la frontera sur, fue expulsado casi de inmediato. Hoy ve un rayo de esperanza con la decisión de la administración Biden de permitir la entrada a casi 8,000 solicitantes de asilo al mes. Porque recuerde de que nosotros por lo menos queremos lo mejor que queremos nosotros para nuestros hijos es un futuro. Como parte de un acuerdo judicial, el gobierno permitirá la entrada por razones humanitarias de hasta 250 solicitantes de asilo por día, confirmó a La Voz de América el Departamento de Seguridad Nacional. Mientras Estados Unidos continúa haciendo cumplir la orden de los CDC bajo el Título 42, estamos trabajando en establecer un sistema que permita identificar y procesar legalmente a personas particularmente vulnerables que justifiquen ser eximidas del Título 42 por razones humanitarias. El proceso de excepción humanitaria se hará en estrecha coordinación con organizaciones internacionales y no gubernamentales en México, antes de que los solicitantes puedan ingresar al país. Activistas pro-inmigrantes celebran el acuerdo, aunque con reservas. Es positivo, pero sin duda es una respuesta insatisfactoria y esto tiene que ver con la habilidad que tengan las agencias de Naciones Unidas que están trabajando en este programa en México para identificar a estas personas. El acuerdo judicial enmienda la implementación del Título 42, pero no lo elimina. De enero a abril de este año, el gobierno ha realizado casi 360,000 expulsiones en virtud de esta normativa legal establecida por el gobierno Trump cuando comenzó la pandemia. La Organización Panamericana de la Salud alerta que Latinoamérica requiere urgentemente vacunas para los países de la región. José Pernalete nos dice que el organismo ha precisado una brecha de impacto negativo sobre la dependencia de suministros médicos. Vamos con la información. La Organización Panamericana de la Salud contabilizó tendencias de incremento de casos de contagio por COVID-19 en países de la región, incluso con índices de fallecimientos que comprometen los despliegues de esfuerzos para asistir a esas naciones. Costa Rica, Panamá y partes de Honduras están reportando fuertes aumentos en nuevas infecciones. Las infecciones también están aumentando en Bolivia, en Brasil. Vemos una pausa en las tendencias decrecientes que se observaron durante las semanas anteriores. Y a pesar de las reducciones generales en la mayoría de los países sudamericanos, algunos puntos álgidos en Argentina y Paraguay vieron una duplicación de casos y muertes en la última semana. De acuerdo a la OPS, la inmunización de las naciones del hemisferio es un serio desafío que debe asumirse de inmediato para contener la diseminación del virus mortal. Urge el apoyo de la comunidad internacional. Necesitamos urgentemente más vacunas para América Latina y el Caribe, una región que ha sido severamente puesta a prueba por esta pandemia. Las evidentes brechas en el acceso a las vacunas COVID en América Latina y el Caribe son un síntoma de la dependencia excesiva de la región de las importaciones de suministros médicos esenciales. Por otra parte, la Unión Europea ha aprobado relajar restricciones en la entrada de extranjeros vacunados a sus países. Los estadounidenses que estén completamente inmunizados podrán visitar ese continente. Esta decisión la asume la Unión tras más de un año de restricciones severas para el ingreso de extranjeros. La última investigación que se realizó en Chile acerca del nivel de efectividad de la vacuna CoronaVac del laboratorio chino Sinovac, presentada por el Ministerio de Salud, demuestra que este antídoto ha sido eficaz y seguro para la población. Así afirmó el salubrista del país sudamericano Claudio Méndez. Pasamos ahora al mundo de los deportes con Israel Heredia, desde Orlando, Florida. ¿Qué tal, amigos de Noticiero Internacional? Sean ustedes bienvenidos a la información deportiva.
La etapa 12 del Giro de Italia se corrió este día jueves, en donde Vendrame logró la victoria en Bagno di Romagna, tras ser el más fuerte de una numerosa fuga. De otra parte, el ciclista español Soler abandonó la prueba luego de un accidente que se dio a 4 kilómetros de arrancada la competencia, mientras que el colombiano Bernal se volvió a mostrar sólido y continúa al frente en la tabla general de posiciones. Después de Andrea Vendrame se ubicó Chris Hamilton en el segundo lugar, mientras que en el tercer lugar se ubicó Gianluca Brambilla a 15 segundos. En lo que tiene que ver a la tabla general de posiciones, el colombiano Egan Bernal del equipo Ineos sigue al frente con 35 horas, 19 minutos y 22 segundos. El segundo puesto es para Alexander Blasov de Astana a 45 segundos, mientras que el corredor Damiano Caruso de Bahrein se encuentra en el tercer lugar a 1 minuto y 12 segundos. En otras informaciones, la convocatoria de Reinaldo Rueda en la selección Colombia para los partidos contra Perú y Argentina en la eliminatoria al Mundial de Qatar 2022 ya dejó polémica y tema por debate. Entre los 26 jugadores que llamó el entrenador, hay un par de jugadores que sorprendieron por su falta de ritmo en el último tiempo. Se trata de Juan Fernando Quintero y Sebastián Pérez. Varios medios de comunicación en Colombia y en América Latina han indicado que estos dos jugadores no han venido actuando en el último año y que hay otros, como el caso de jugadores del Boca Junior, que no fueron convocados sabiendo que están pasando por un excelente momento, lo mismo que jugadores del River Plate, en donde solamente fue convocado Santos Borré. Sin embargo, sigue la polémica en Colombia porque aún no es garantía de que la Copa América se vaya a realizar en territorio colombiano, y también lo relacionado con el partido entre Colombia y Argentina en el mes de junio, en donde la sede es Barranquilla, pero que está en el ojo del huracán debido a los problemas de pandemia y las contaminaciones que se dieron a jugadores de River Plate en la última visita del equipo millonario a la capital barranquillera. Hablemos ahora de baloncesto de la NBA, pues cuando todo el mundo esperaba la aparición del mejor tirador de la historia de la NBA, Stephen Curry, fue LeBron James quien tiró de sangre fría y ejecutó el milagro en forma de triple sobre la bocina. El alero resultó decisivo en la victoria de los Lakers ante los Warriors para conseguir el billete a los playoffs, y lo hizo como lo habría hecho su rival, con un triple imposible. Con 1 minuto por jugarse y mientras la posesión de los Lakers agonizaba ante una buena defensa de los Warriors, el balón llegó a las manos de James a más de 8 metros del aro, y con menos de 1 segundo en el reloj de posesión, el alero se levantó escorado en un lateral y anotó en la canasta para el 103-100 definitivo, que mantiene con vida a los Lakers en la carrera por el anillo. Ahora Los Ángeles Lakers tendrán que enfrentarse a los Suns de Phoenix ya en lo que tiene que ver en los playoffs que ya se definieron para el equipo de Los Ángeles Lakers. Entre tanto, en la Conferencia del Este, el equipo de Boston le gana 118-100 a Washington y ha conseguido la 7ª posición en la Conferencia del Este y ya asegura su participación a la siguiente temporada. El equipo de Indiana, por su parte, le ganó 144-117 a Charlotte y tendrá que enfrentarse a Washington para conseguir el 8º lugar que garantiza los 8 que estarán en la Conferencia del Este en el marco del baloncesto de la NBA. Señoras y señores, hasta aquí la información deportiva. Les acompañó con mucho gusto su amigo de siempre, Israel Heredia. Llegamos así al término de Noticiero Internacional. Gracias por habernos permitido acompañarle esta semana. Nos volvemos a juntar aquí el próximo lunes. Ha sido una producción de la WTMBN, presentado a usted por Latino Tuner, por cortesía de su radio favorita. Nuestro agradecimiento también a Broadcasting Board of Governors por el apoyo dado con corresponsales en los lugares de los hechos. A nombre de todo el equipo, le deseamos un maravilloso viernes y un fantástico fin de semana.